La honra, para un hombre de mi generación, no es un concepto abstracto, es una estructura. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas, la viga maestra que sostiene nuestro apellido. Mi casa, una casona antigua en el corazón de una colonia tranquila, es más que ladrillo y cemento. Es la materialización de la honra de mi familia. Fue mi abuelo quien puso la primera piedra. Mi padre la amplió, y yo la preservé, la pulí, la mantuve como un santuario para los recuerdos de mi amada Elena y como un legado para mi único hijo, Daniel. Daniel. Él es el producto de una era diferente, una era de resultados rápidos, de gratificación instantánea, de una ambición que a menudo se confunde con atajos. Lo amo, como un padre ama a un hijo, pero en los últimos años se instaló una distancia entre nosotros. Él, con su vida agitada en el centro de la ciudad, su trabajo estresante como gerente de proyectos, y yo, el jubilado, el viudo, el guardián de un mundo de valores que para él parecían anticuados, obsoletos. Notaba su tensión, sus noches mal dormidas, las llamadas misteriosas que contestaba en el jardín, en voz baja. Atribuí todo al estrés del trabajo, a la presión de la vida moderna. Intenté ofrecerle ayuda, consejos, pero siempre se escabullía. Todo está bajo control, papá. No te preocupes. Y yo, en mi deseo de respetar su espacio, me aparté. Confié. La confianza, descubrí, puede ser el más peligroso de los sentimientos. La tormenta estalló una mañana de martes. Estaba en mi biblioteca, leyendo, cuando sonó el timbre. No era el cartero. Eran dos hombres. Hombres que no pertenecían a nuestra calle. Usaban ropa cara, pero de una manera que no transmitía elegancia, sino amenaza. Tenían un aire de depredadores. «¿Señor Matías?», preguntó el más alto, una sonrisa fría en los labios. «Soy yo», respondí desde la puerta entreabierta. «Óptimo. Mi nombre es Drago y este es mi asociado. Vinimos solo para una plática amigable sobre un contrato, un préstamo, que desafortunadamente está vencido». Se me heló la sangre. «Debe haber un error. Yo no tengo ningún préstamo». El hombre se rió, un sonido seco, sin alegría. «Ah, pero lo tiene, y uno muy grande». Me extendió un documento, una copia de un contrato, y en la última página estaba mi firma, o al menos una imitación casi perfecta de ella. El monto del préstamo era astronómico, y la garantía, el colateral que aseguraba el pago de esa deuda, era mi casa. Esto es una farsa», tartamudeé, el papel temblando en mis manos. «Esta firma es una falsificación». «¿Falsificación o no, mi estimado señor?», dijo Drago, la sonrisa ensanchándose. «Fue autenticada ante notario, y la deuda es real, y venció ayer. No nos gustan los retrasos. Vinimos solo a darle un aviso. O se realiza el pago total en 24 horas, o esta hermosa casa», dijo, mirando la casona con una mirada de posesión, «pasa a tener un nuevo dueño. Y nosotros no somos inquilinos muy amables». Me humillaron ahí, en la puerta de mi casa. Hablaron fuerte para que los vecinos oyeran. Insinuaron cosas sobre mi falta de palabra. Pisotearon, en 5 minutos, la reputación que me tomó 78 años construir. Y fue en medio de esa pesadilla que el coche de Daniel dobló la esquina. Vio a los hombres en mi puerta, vio mi rostro pálido de shock y detuvo el coche bruscamente. Se bajó, corriendo. La expresión en su rostro no era de sorpresa, era de pánico, el pánico de ser descubierto. «Drago, ¿qué están haciendo aquí?», les gritó a los hombres ignorándome. «Les dije que lo iba a resolver, pedí más plazo». «Tus plazos se acabaron, Daniel», respondió el agiotista con frialdad. «Y ahora estamos conversando con el dueño de la garantía, tu papito». Y entonces, todo encajó. La tensión, las llamadas secretas. La deuda no era de un cliente suyo, la deuda era suya, y la firma,
La firma era obra suya. Los agiotistas, satisfechos de haber sembrado el caos, subieron a su coche y se fueron con una última advertencia. 24 horas, Daniel, el reloj está corriendo. Nos quedamos ahí, solos, en el silencio que siguió. Yo sosteniendo el contrato fraudulento. Y él, mi hijo, el hombre que crié temblando, no de miedo por mí, sino de miedo por sí mismo. ¿Qué hiciste?, pregunté, la voz un hilo. No pudo mirarme a la cara. Papá, yo me metí en un lío, juego. Empezó pequeño, pero perdí el control. Debía mucho dinero. Me amenazaron, a mí, a mi familia. Y falsificaste mi firma. Completé la constatación fría y pesada como una lápida. Apostaste la casa de tu abuelo, la honra de nuestro apellido. Y entonces, dijo la frase que rompió la última fibra de compasión que aún sentía por él. Finalmente levantó la cabeza, y en sus ojos no había remordimiento. Solo había la justificación egoísta de un animal acorralado. Era solo una casa, papá, dijo, la voz subiendo, casi un grito. Solo un montón de ladrillos y madera. Mi vida estaba en riesgo. ¿Usted entiende lo que es eso? Era solo una casa. Había resumido el legado de 3 generaciones, la historia de nuestra familia, a un mero activo para ser liquidado y cubrir su propia debilidad, su propia deshonra. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El padre conmocionado, el abuelo herido, dio paso a otra entidad. El hombre que detrás de la fachada de un jubilado tranquilo era otra cosa, algo que Daniel, en su ignorancia, nunca supo que existía. Quédate en casa, Daniel, dije, la voz ahora desprovista de toda emoción. No salgas. No le llames a nadie. Hablaremos más tarde. Mi calma lo asustó más que si le hubiera gritado. Solo asintió como un niño obediente. Entré a casa. Fui directo a mi estudio. Cerré la puerta. No miré mis libros ni mis cuentas. Miré la pared, un pequeño y discreto reconocimiento enmarcado que gané hace 10 años en un congreso internacional en Ginebra. Premio a la excelencia e innovación en gestión de riesgos corporativos. Y al lado, una foto. Yo, más joven, junto a mi equipo, frente a un edificio de cristal con un discreto logotipo. Omnisec Risk Solutions. Mi hijo, en su desesperación, había cometido un error fundamental. Había traído la guerra a la puerta de mi casa. No sabía, pero acababa de amenazar al general en su propio cuartel, y el general ahora estaba completamente despierto. Creía que había arriesgado solo una casa. Mal sabía él que había apostado y perdido su propia libertad. El plan de acción ya se formaba en mi mente, no con el dolor de un padre, sino con la fría precisión de un gestor de riesgos. Apostó la honra de nuestra familia como si fuera una ficha de póker y me dijo que era solo una casa. Mal sabía él que el jubilado que despreciaba era un especialista en neutralizar amenazas. Quédate conmigo en esta historia y dime, ¿qué hace un padre cuando descubre que el mayor riesgo para su familia es su propio hijo? Cuéntame desde qué ciudad me entiendes, porque el juego ahora se jugará con mis reglas. Las horas que siguieron a mi descubrimiento fueron las más largas y silenciosas de mi vida. La casa, antes un santuario de paz, se había convertido en una prisión de tensión. Daniel estaba en un estado de pánico contenido, caminando de un lado a otro en la sala, el celular en la mano, alternando entre mirar el reloj y la puerta de mi estudio, que mantuve cerrada. Era un reo, esperando la sentencia del juez que, hasta ayer, llamaba padre. No sentía rabia. La rabia es una emoción caliente, pasional. Lo que sentía era un frío profundo, la frialdad de un ingeniero mirando una estructura que ha colapsado. Necesitaba analizar los daños, calcular los riesgos y trazar un plan de demolición y reconstrucción. La herida de la traición estaba ahí, abierta y palpitante. Pero mi mente, entrenada por toda una vida de lógica y cálculo, ya trabajaba, no en la emoción de la pérdida, sino en la mecánica de la solución. El abandono que sentí no fue el de un padre dejado atrás,
sino el de un fundador viendo su obra más preciada ser profanada. Esa casona no era solo una casa, era un testimonio. El recuerdo vino con la fuerza de un maremoto mientras estaba sentado en mi escritorio, el contrato fraudulento sobre la madera oscura. Recordé a mi propio padre, en su lecho de muerte, la mano frágil y callosa sosteniendo la mía. Me entregó la escritura original de la casa, el papel amarillento y suave por el tiempo. Matías, dijo, la voz un susurro de polvo y de amor. Esto no son ladrillos y cemento, es nuestro apellido, nuestra honra. Es el suelo donde nuestra familia echó raíces en este país. La recibí de mi padre y ahora te la entrego a ti. Júramelo, mijo. Júrame que nunca, jamás, permitirás que la deshonra o la debilidad manchen el nombre que está en este papel. Se lo juré. Y ahora, mi propio hijo había usado ese nombre sagrado para firmar un pacto con el diablo. Daniel, al otro lado de la puerta, tocaba suavemente. Papá, por favor, vamos a platicar. Puedo explicarlo. Podemos encontrar una solución. Su voz era la de un niño asustado, pero yo sabía que su miedo no era por mi honra o por la memoria de su abuelo, era por su propio pellejo. La herida del abandono no era solo por lo que había hecho, sino por el por qué. No me abandonó por pura maldad. Me abandonó por una debilidad de carácter tan profunda que lo llevó a sacrificar la historia en nombre de la desesperación. Y mientras él se desesperaba afuera, yo, adentro, accionaba mi arma secreta. Tomé el teléfono, un aparato seguro encriptado que mantenía en mi estudio para emergencias. Marqué un único número en la memoria. Carlos. Buenos días. Habla Matías. Del otro lado de la línea, la voz tranquila y eficiente del hombre que entrené para ser mi sucesor, el director general de Omnisec. Señor Matías, buenos días. No esperaba su llamada. ¿Está todo bien? No, Carlos, no lo está. Activa la operación Ángel Caído. Nivel de prioridad. Alfa. Hubo un silencio de una fracción de segundo del otro lado. El tiempo para que Carlos procesara la seriedad del código. Ángel Caído era nuestro protocolo para una crisis personal de uno de los fundadores. Nunca se había usado. Entendido, señor Matías. ¿Cuál es la naturaleza de la amenaza? Tenemos un cliente, dije, usando nuestra jerga para referirme a mí mismo, comprometido por una amenaza de extorsión de nivel 3, originada por un fraude interno de alto riesgo. ¿Quién es el agente interno, señor?, preguntó Carlos, la voz ahora la de un cirujano. Respiré hondo. Mi hijo. El silencio del otro lado fue más largo esta vez, cargado de un respeto por mi dolor. Lo siento mucho, señor. ¿Cuáles son sus directrices? Necesito 2 equipos para ayer, ordené. El primero es tu mejor equipo de inteligencia financiera y cibernética. Quiero un expediente completo sobre la organización de acreedores. El nombre del líder es Drago. Quiero todo sobre ellos: nombres, empresas fantasma, activos, operaciones ilícitas, movimientos bancarios, vulnerabilidades legales. Quiero el esqueleto de cada uno de ellos expuesto en mi escritorio en 12 horas. Considérelo hecho. El segundo equipo es el de resolución de conflictos, el mejor que tengamos. La deuda principal es de 500,000. Quiero que liquiden esa deuda mañana de forma asertiva. Deben entender en términos inequívocos que el cliente ahora está bajo la protección de Omnisec y que cualquier contacto futuro, con él o con su familia, será considerado un acto de agresión directa contra los intereses de nuestra corporación. Entendido, señor, la liquidación se hará. El mensaje será enviado. Discreción absoluta, Carlos. Nadie, fuera del círculo esencial, puede saber que estoy detrás de esto. Para el mundo, Omnisec solo está prestando un servicio a un cliente anónimo. Como siempre, señor, la discreción es nuestra marca. Los equipos serán movilizados de inmediato. Recibirá el primer informe en 6 horas. Colgué el teléfono. La máquina que construí, la entidad poderosa y silenciosa que era mi verdadera herencia, estaba ahora en movimiento para proteger el legado de mi padre. La ironía era abrumadora.
Pasé mi vida construyendo una empresa para proteger a otros de la debilidad y la deshonestidad. Y ahora la usaba para protegerme de la debilidad y la deshonestidad de mi propia sangre. El recuerdo de la fundación de Omnisec me vino a la mente. La pequeña oficina rentada, con muebles de segunda mano. Elena y yo, recién casados. Acababa de dejar mi puesto en el servicio de inteligencia del gobierno, desilusionado con la burocracia. ¿Qué vas a hacer ahora, mi amor?, me preguntó ella, los ojos llenos de una fe inquebrantable en mí. El mundo se está volviendo más complicado, Elena, respondí, mostrándole mis planes en un trozo de papel. Las amenazas ya no son solo los ladrones que saltan la barda. Son los hackers que roban datos, los competidores que roban secretos, los socios que falsifican balances. La seguridad se ha convertido en una guerra de información. Quiero construir algo que proteja a la gente de verdad, que les dé la seguridad que el Estado no siempre puede ofrecer. Y fue lo que hice. Omnisec creció, se convirtió en una referencia en gestión de riesgos. Y yo, el fundador, elegí permanecer en las sombras, el poder anónimo detrás del trono, mientras Carlos, mi pupilo, se convertía en el rostro público de la empresa. Quería una vida sencilla, una vida que, ahora, mi hijo había transformado en un campo minado. La herida dolía aún más al recordar sus mentiras. Hacía 6 meses, Daniel me pidió una cantidad considerable. Papá, es una oportunidad de inversión, una startup de tecnología. Es seguro, el rendimiento está garantizado. Yo, que me paso la vida analizando riesgos, sentí en mis huesos que era mentira. Pero la esperanza, la maldita esperanza de un padre, me hizo ceder. Le di el dinero, el último gran regalo que saqué de mis ahorros personales. Confío en ti, mijo, le dije. Y él, ahora lo sabía, tomó ese dinero y lo quemó en la mesa de un casino clandestino, el mismo que lo llevó a los brazos de los agiotistas. La noche cayó y permanecí encerrado en mi estudio. Daniel, al otro lado de la puerta, había dejado de tocar. La casa estaba en un silencio mortal. Era la calma. Y yo sabía con una certeza absoluta que la tormenta que se aproximaba no dejaría piedra sobre piedra. Mientras Daniel se ahogaba en su propio pánico en la sala, mi estudio se convirtió en el centro neurálgico de una operación compleja y silenciosa. Mi casa, el escenario de la humillación, ahora era el cuartel general de una guerra invisible. Ya no era un padre herido, era el comandante en jefe de Omnisec y acababa de declarar la guerra. La primera respuesta de mi director general, Carlos, llegó en menos de 1 hora, a través de un mensajero discreto que me entregó una tablet segura. En ella, un mensaje encriptado. Operación Ángel Caído iniciada. Equipos de inteligencia y resolución movilizados, esperando sus órdenes. Mi primera directriz fue para el equipo de inteligencia. A través del chat seguro, delineé la misión con la precisión de un cirujano. Foco total en la organización Drago. Quiero un perfil completo del líder y de sus principales asociados. Rastreo de activos, movimientos financieros, identificación de empresas fantasma, antecedentes penales, conexiones políticas, vulnerabilidades personales. No quiero piedras sin remover. Quiero una radiografía del alma de cada uno de ellos. Tienen 12 horas. Mientras mi equipo de analistas, los mejores del país, comenzaba a sumergirse en las profundidades de la vida digital y financiera de los agiotistas, me concentraba en el segundo frente, la resolución de la deuda. La amenaza inmediata debía ser neutralizada. El equipo de resolución de conflictos de Omnisec no está compuesto por abogados de hablar suave. Son exoperadores de fuerzas especiales, hombres entrenados en las zonas más peligrosas del mundo, que ahora usaban sus habilidades para negociaciones de alto riesgo. El líder del equipo, un hombre conocido solo como Halcón, me contactó a través de la tablet. Señor Matías, estamos listos. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? El objetivo es doble, Halcón, tecleé.
Primero, la liquidación de la deuda de 500.000. Segundo, y más importante, la entrega de un mensaje inequívoco. ¿Entendido? ¿Cómo haremos el contacto? Están esperando una llamada de mi hijo, desesperado, expliqué. Se presentarán como consultores financieros contratados por él para negociar el pago. Se sentirán en control. Citen una reunión para mañana. En territorio neutral pero controlado por nosotros. Una de las suites de juntas del Hotel Imperial. Nuestro equipo de seguridad ya habrá barrido y preparado el ambiente. ¿Y el mensaje?, preguntó Halcón. El mensaje se entregará después del pago, sin amenazas verbales, solo hechos. El expediente preliminar que inteligencia prepare sobre sus actividades ilegales será nuestra única arma verbal. Dejen claro que, a partir de ese momento, la familia Andrade está bajo la protección de un paraguas corporativo muy robusto y que no toleramos goteras. La noche fue larga. No dormí. Pasé las horas frente a la pantalla viendo llegar la información. El equipo de inteligencia era aterradoramente eficiente. Gráficos de conexiones, estados de cuenta de paraísos fiscales, fotos de vigilancia. El imperio fantasma de Drago se desnudaba ante mis ojos. No era un simple agiotista. Era un criminal con un portafolio diversificado. Extorsión, lavado de dinero, contrabando. Y como todo buen criminal, había dejado un rastro. A la mañana siguiente, la operación de pago se ejecutó. No estuve ahí, pero Halcón mantuvo un canal de audio abierto y discreto. Escuché todo desde mi estudio, como un dios omnisciente. Oí la voz arrogante de Drago y su compinche al entrar a la suite del hotel. Oí la calma glacial de Halcón al presentarse. Oí el sonido del dinero siendo contado. Y entonces, oí el tono de Drago cambiar cuando Halcón, tras la liquidación, deslizó una delgada tablet sobre la mesa. «Y ahora, señores», dijo Halcón, la voz baja y peligrosa, «un extra, un pequeño informe sobre sus otras actividades empresariales, solo para que no queden dudas sobre la seriedad de nuestra conversación». Oí el silencio de Drago mientras veía las pruebas de sus propios crímenes. ¿Quiénes son ustedes?, tartamudeó. Somos la empresa que su antiguo cliente, el señor Daniel, no tuvo la competencia de contratar. Somos el resultado final. La deuda está pagada. El asunto, cerrado. Y cualquier contacto futuro con la familia Andrade, por cualquiera de sus asociados, en cualquier lugar del planeta, será considerado un acto de agresión directa contra nuestros intereses. Y nosotros, le aseguro, no resolvemos nuestras violaciones con llamadas telefónicas. Que tengan un buen día. La amenaza física estaba neutralizada, pero la justicia, la verdadera justicia, aún no se había hecho. Con el expediente completo en manos, un documento de 200 páginas que detallaba cada delito, cada cuenta, cada propiedad ilegal del grupo de Drago, accioné la fase final. Llamé al licenciado Valdés, mi abogado personal. «Valdés, amigo mío, tengo un regalo para usted. Un caso penal completo, documentado, masticado y listo para ser servido. Es una organización criminal que ha operado con impunidad en nuestra ciudad durante años». «Matías, ¿qué has estado haciendo?», preguntó, la voz una mezcla de preocupación y admiración. «Limpiando mi jardín», respondí. «Le enviaré el expediente con un mensajero. Entréguelo a su contacto más confiable en la Fiscalía General, de forma anónima. Dígales que es un regalo de un ciudadano preocupado por la seguridad pública». Y así, la última pieza se movió. La información, mi verdadera arma, fue entregada a las autoridades. Esa misma tarde, la noticia explotó en todos los canales. Operación Imperio Caído. Fiscalía General desmantela gran esquema de agiotismo y lavado de dinero. Las imágenes mostraban helicópteros, agentes fuertemente armados y los rostros impactados de Drago y sus cómplices siendo llevados esposados. Vi todo por la televisión de mi estudio. En la sala, oía los sonidos de Daniel. Él también estaba viendo las noticias. Oí su grito de alivio, de asombro. «Dios mío,
Los arrestaron. Se acabó. Se acabó. Corrió a mi estudio, la puerta abriéndose con estruendo. Su rostro estaba eufórico. Papá, ¿vio? Arrestaron a los agiotistas. Fue un milagro. Un milagro. La deuda desapareció. Estamos a salvo. Estaba radiante, como si se hubiera ganado la lotería, creyendo que una fuerza anónima, un deus ex machina, lo había salvado. No sentía remordimiento, sentía alivio, alivio por haberse salido con la suya. Lo miré desde el fondo de mi sillón. Apagué la televisión con el control remoto, sumiendo la habitación en silencio. No, Daniel, dije, la voz tranquila pero con el peso de una montaña. No fue un milagro. Se detuvo, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Yo pagué tu deuda y yo los entregué a la policía. Continué. La confusión en sus ojos era total. ¿Usted qué? Pero, ¿cómo? ¿Con qué dinero? Con el dinero que no conoces y con el poder que nunca supiste que tenía, respondí. Resolví el problema externo, Daniel. La amenaza que vino de afuera. Ahora tenemos que hablar de la amenaza que vive aquí adentro. Retrocedió un paso, el alivio en su rostro transformándose lentamente en el terror de la comprensión. La deuda con los agiotistas había terminado, pero su deuda conmigo, esa apenas comenzaba a ser cobrada. La revelación cayó en la sala como una granada, explotando lo poco que quedaba de nuestra normalidad. Daniel me miraba. El alivio de verse libre de los agiotistas, siendo rápidamente devorado por un miedo nuevo, más profundo. El miedo a lo desconocido, el miedo a mí. Como que yo pagué, tartamudeó. Como que yo los entregué. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué poder es ese? No le di los detalles. La ambigüedad en ese momento era mi mayor arma. Un enemigo que no puedes medir es un enemigo que no puedes combatir. Eso no importa ahora, Daniel, respondí, la voz tranquila pero con un peso que lo hizo retroceder un paso. Lo que importa es que la basura que trajiste a la puerta de nuestra casa ha sido barrida. La amenaza externa fue neutralizada. Ahora, como dije, tenemos que lidiar con la amenaza que vive aquí adentro. La casa, en las horas y días que siguieron, se transformó en un purgatorio. Daniel ya no era el hijo arrogante y disimulado. Era un fantasma, atormentado por la figura en la que me había convertido. Me observaba a distancia, tratando de descifrar el enigma. El padre que conocía, el jubilado de rutinas sencillas, había desaparecido. En su lugar estaba este hombre, tranquilo, preciso, que se movía con la autoridad de quien comanda ejércitos invisibles. Y eso lo aterrorizaba. Intentó disculparse. Esa misma noche, tocó a la puerta de mi estudio. Estaba pálido, los ojos hundidos. Papá, yo sé que nada de lo que diga puede arreglar las cosas, pero yo lo siento mucho. De verdad, me perdí. La disculpa era un reflejo de su miedo, no de su arrepentimiento. Lo escuché en silencio. Sentirlo es el primer paso, Daniel. Pero es un paso inútil si no entiendes la profundidad del agujero en el que te metiste, dije, sin invitarlo a pasar. Tus acciones no fueron un simple error financiero. Rompieron algo fundamental. La confianza que deposité en ti, la honra del apellido de tu abuelo. Y eso no se arregla con palabras. Cerré la puerta, lo dejé afuera, en el pasillo, con el peso de esa verdad. Su esposa, que no había sido testigo de mi revelación, llegó más tarde. Él tuvo que contarle. Los oí, desde mi estudio, las voces ahogadas por la puerta. La incredulidad de ella, el pánico, las acusaciones. ¿Tu papá qué? Contrató gente, mandó arrestar a los agiotistas. Pero, si es solo un jubilado, ¿cómo? Miguel, tu papá no es quien pensábamos. Él es peligroso. Peligroso. Así me veían ahora. Ya no como un viejo débil para ser explotado, sino como una fuerza a ser temida. La dinámica de poder en esa casa se había invertido de forma absoluta e irrevocable. No me convertí en un tirano. No grité.
No impuse reglas humillantes. Mi autoridad era silenciosa. Al día siguiente, lo llamé a la mesa de la cocina. A partir de hoy, Daniel, las finanzas de esta casa vuelven a ser mi responsabilidad, dije, de forma neutra, como un auditor asumiendo una nueva cuenta. Quiero un informe completo de todas tus otras deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, todo. Quiero los números en mi escritorio para el final del día. Necesitamos evaluar la extensión total del daño que has causado. Lo estaba tratando no como a un hijo, sino como a un cliente de alto riesgo. Un activo tóxico que necesitaba ser gestionado antes de que contaminara toda la operación. Él solo asintió, sumiso. La lucha se había ido de él. Mientras él, desesperado, juntaba sus papeles, yo, en mi estudio, recibía los míos. Un mensajero de Omnisec me entregó el expediente final sobre él. Era un documento delgado pero denso. El historial completo de su doble vida, los sitios de apuestas en línea que frecuentaba, las transferencias bancarias secretas, las mentiras que contó a amigos y familiares para conseguir dinero, y, la prueba más contundente, un análisis forense hecho por los mejores peritos del país, comparando mi firma verdadera con la que estaba en el contrato de los agiotistas. El resultado era inequívoco. Falsificación de alta calidad, pero detectable. Tenía en mis manos la prueba del delito que podría enviarlo a la cárcel. Pasé los 2 días siguientes dejándolo marinar en su propio miedo. Lo veía, pálido, caminando por la casa, sin saber qué esperar. Y entonces, el jueves por la noche, lo convoqué. Daniel, dije, encontrándolo en la sala. Mañana, a las 10 de la mañana, en mi estudio, tendremos nuestra conversación final. Y ven preparado para tomar la decisión más importante de tu vida. La formalidad de mi invitación lo heló. Sabía que no era una plática de padre a hijo. Era una citación, una audiencia de sentencia. Esa noche, la casa fue escenario de una última y desesperada discusión entre él y su esposa. ¿Qué va a hacer, Daniel?, lloraba ella. ¿Nos va a correr? ¿Nos va a entregar a la policía? No lo sé, gritaba él de vuelta. Ya no sé quién es. Y yo, en mi estudio, preparaba el escenario para el día siguiente. Sobre mi escritorio de madera oscura, coloqué 2 objetos, uno al lado del otro. El primero era el expediente de Omnisec, con la prueba de la falsificación, la representación de su caída, de su deshonra, el camino a la cárcel. El segundo era un folleto lujoso, de una clínica exclusiva en los Alpes suizos, un lugar llamado Renacer, el mejor y más intensivo programa de rehabilitación para adictos al juego del mundo. Les había llamado, había investigado, y con una llamada había pagado por un programa de 1 año, completo, intensivo, no reembolsable. Era la representación de un camino alternativo. Un camino de dolor, de trabajo, de confrontación, pero quizás de redención. Miré los 2 objetos sobre la mesa. La cárcel y la rehabilitación. La justicia punitiva y la justicia restaurativa. Pensé en mi padre, en la honra. Pensé en Elena, en la compasión. Y pensé en Daniel. No el hombre que me traicionó, sino el niño que crié. El ángel caído del nombre de nuestro protocolo. Y entendí cuál era mi verdadero deber como padre. No era castigarlo. Era forzarlo a confrontar al demonio que lo había devorado. Mañana no le ofrecería la elección entre la riqueza y la pobreza. Le ofrecería la elección más difícil de todas. La elección entre su libertad y su alma. La decisión sería suya. Pero el camino, yo ya lo había trazado. La sala de mi estudio, en ese instante, se convirtió en el tribunal de la vida de Daniel. Sobre la mesa los 2 caminos de su futuro estaban materializados. De un lado, el expediente de Omnisec, frío y pesado, con sus pruebas irrefutables. El camino a una celda de prisión. Del otro, el lustroso folleto de la clínica Renacer, con sus fotos de montañas suizas y promesas de sanación. El camino a una celda de otra naturaleza, una celda interior,
donde tendría que enfrentarse a sí mismo. Miraba de uno a otro, el rostro un lienzo de emociones en conflicto: miedo, ira, humillación y, por primera vez, la chispa de una aterradora comprensión de la profundidad de su abismo. «No te estoy ofreciendo una elección entre el castigo y la libertad, Daniel», dije. La voz tranquila, la de un juez explicando la sentencia. «La libertad ya la perdiste en el momento en que falsificaste mi firma, en el momento en que te convertiste en un esclavo de tu vicio. Lo que te ofrezco es una elección sobre el tipo de prisión que vas a enfrentar». Señalé el expediente. «Si eliges este camino, haré una sola llamada. La policía estará aquí en menos de media hora. El delito de falsificación, sumado a tu deuda y tu historial, te garantizará varios años en la cárcel. Perderás tu nombre, tu carrera, tu futuro. Será una mancha que nunca se borrará de tu vida». Luego, señalé el folleto. «Si eliges este, un coche estará en nuestra puerta en una hora. Te llevaré personalmente al aeropuerto. Mañana ingresarás a la mejor y más rigurosa clínica de rehabilitación para adictos al juego del mundo. Pasarás un año ahí, un año entero, sin celular, sin internet, sin lujos, sin contacto con tu mundo antiguo. Será, te lo garantizo, el año más difícil de tu vida. Lucharás contra tu vicio, contra tus mentiras y, lo más importante, contra el hombre en el que te convertiste». Me levanté y fui a la ventana, dándole la espalda para que pudiera tomar su decisión sin el peso de mi mirada. «No te estoy ofreciendo una salida fácil, Daniel. Te estoy ofreciendo la única salida digna que te queda. La elección no es mía, es tuya. La cárcel para tu cuerpo o la oportunidad de salvar tu alma. ¿Qué decides?». El silencio que siguió fue el más largo de nuestra historia. Oí el sonido de su respiración irregular, y luego un sonido que no oía desde que era un niño y se caía de la bicicleta. El sonido de un sollozo, un llanto gutural que venía del fondo de un pozo de desesperación y de vergüenza. Un llanto de quien finalmente se ve en el espejo y odia la imagen que ve. Después de una eternidad, oí el sonido de su mano, temblorosa, arrastrando algo sobre la mesa de madera. Me giré. Había empujado con la punta de los dedos el folleto de la clínica en mi dirección. Su cabeza estaba gacha, el rostro oculto entre sus manos. Yo voy», susurró, la voz rota. No lo consolé, no lo abracé. No era un momento de ternura, era un momento de consecuencia. Solo asentí. «Haz una maleta, solo lo esencial. El coche llega en una hora». El viaje al aeropuerto fue un funeral silencioso para la vida que conocía. Él, en el asiento del copiloto, yo, al volante. Ninguno de los dos dijo una palabra. ¿Qué había que decir? En la puerta de embarque, antes de que entrara, lo detuve. «Ahí dentro», le dije, entregándole los documentos de la clínica. «No eres mi hijo, no eres un gerente de proyectos, eres un adicto, un hombre enfermo en busca de la cura. Aprovecha este año, Daniel. Es la última y más cara apuesta que haré por ti en mi vida. No la desperdicies». Él, por primera vez, me miró a los ojos y vi algo nuevo. No era gratitud, no era amor, era una aceptación. La sobria aceptación de su propia condición. Solo asintió, se dio la vuelta y caminó hacia su incierto futuro, dejándome atrás, en la sala del aeropuerto, con el peso de mi propia decisión. En los meses siguientes, la casa volvió a ser mi refugio silencioso. Pero el silencio, ahora, era de paz. La amenaza, tanto externa como interna, había sido contenida. La honra del apellido de mi padre, el legado de mi casa, estaba a salvo. Pero la crisis me transformó. El fundador de Omnisec, el especialista en riesgos, se dio cuenta de que había descuidado el mayor riesgo de todos, el que crecía dentro de su propia familia, y decidí usar mi poder, mi riqueza, para combatir ese tipo de amenaza, no solo para mí, sino para los demás. Creé una nueva división dentro de mi empresa,
un brazo filantrópico, la Fundación Áncora, discreta, eficiente, anónima. Su misión era ofrecer apoyo a familias devastadas por la adicción al juego y otras dependencias conductuales. Ofrecíamos consultoría financiera para reorganizar vidas destruidas por deudas. Pagábamos terapeutas, clínicas de rehabilitación para aquellos que no podían costearlas. Y, lo más importante, ofrecíamos apoyo legal para proteger a los miembros vulnerables de la familia, los padres ancianos, los cónyuges, de fraudes y abusos financieros cometidos por el adicto. Estaba usando mi dolor, mi experiencia, para crear un escudo para otros. El tiempo pasó. 1 año. Llegó la fecha de la graduación de Daniel. Volé a Suiza. La clínica estaba en un valle, rodeada de majestuosas montañas. Un lugar de una belleza serena, casi intimidante. Lo esperé en el jardín. Y entonces apareció. El hombre que caminó en mi dirección no era el mismo que dejé en el aeropuerto. Estaba más delgado, el rostro más anguloso, pero sus ojos estaban claros. La fiebre de la ansiedad y la mentira había desaparecido. Había una calma, una fuerza tranquila en él que nunca le había visto. Nos sentamos en una banca de madera frente a un lago de aguas cristalinas. «Papá», dijo, después de un largo silencio. «Gracias». Fue la primera vez que la palabra sonó genuina en su boca en más de una década. «¿Qué aprendiste, mijo?», pregunté. Miró las montañas. «Aprendí que mi mayor deuda no era con los agiotistas, era contigo, y con mamá, y conmigo mismo. Y aprendí que esa es una deuda que no se paga con dinero. Se paga con verdad, con cada día que me despierto y elijo no mentir, no huir, no apostar». Se giró hacia mí. «No espero que me perdones, ni que me aceptes de vuelta. Solo quería que supieras que el hombre que enviaste aquí, ese hombre, murió aquí. Y todavía no sé muy bien quién es el hombre que va a salir, pero sé que quiere por primera vez intentar ser un hombre de honor. El futuro de nuestra relación sigue siendo una página en blanco. No hay un final feliz de cuento de hadas. La confianza, una vez pulverizada, tarda una vida en reconstruirse, si es que es posible. Pero, en ese momento, sentado junto a ese nuevo hombre, sentí una chispa de esperanza. Yo, Matías, el gestor de riesgos, había hecho la apuesta más arriesgada de mi vida. Aposté todo a la remota posibilidad de que, bajo las capas de debilidad y deshonestidad, el alma de mi hijo aún pudiera salvarse. Mi venganza final no fue su ruina, sino su redención forzada. No lo destruí, lo obligué a reconstruirse. Y esa, me di cuenta, mirando el reflejo de las montañas en el lago, fue la operación de gestión de riesgos más compleja, más dolorosa y quizás la más exitosa de toda mi carrera. Porque el mayor legado que un padre puede dejar no es una fortuna, es la oportunidad de un nuevo comienzo. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti y dime desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Sale? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.